y por ende también inhibe su actividad específica. Para responder a la pregunta del óvalo amarillo, la actividad de la NADH deshidrogenasa no se ve afectado por la presencia de glucosa. Por lo tanto, cuando tenemos a la glucosa como fuente de carbono, presenta la diferencia en que hay actividad respiratoria. Esto es porque la NADH deshidrogenasa no se ve afectado por la presencia de glucosa. Aquí se presenta un cambio significativo usando el NADH protonado como sustrato, ya que el NADH puede ser oxidado por bacterias que crecen en un medio de glucosa y en medios de succinato. Eso sería contestando a las dos preguntas que nos abarca la pregunta número 13. Ok, vamos a hacer nada más por ahí algunas, vamos a afinar algunas cositas. Número 1, en esta actividad respiratoria, ¿qué es lo que estamos midiendo? En la actividad respiratoria. Vean las unidades. ¿Qué se mide? ¿Son microlitros? ¿Micro qué? ¿Microlitros? ¿Sí? ¿Microlitros de quién? De oxígeno. Consumido, producido. ¿Sería consumido, no, profe? Consumido, muy bien, porque estamos hablando de una bacteria que respira aeróbicamente y esto pues es su último aceptor final de electrones. Muy bien, por minuto, por miligramo de proteína, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia en este caso en la actividad respiratoria cuando se agrega en el ensayo succinato como sustrato oxidable? ¿Cuál es la diferencia? Pues hay más actividad respiratoria comparación que con... Bueno, hay más actividad respiratoria con succinato que con NAD reducido. Pero nada más. Se nota más la diferencia en el succinato que en el NADH. Ok, en el del succinato, ahora, colocando solamente el succinato como fuente de electrones, aquí, ¿cuál sería la variable? Nada más viendo, digamos, las que están encerradas en el cuadrito verde. ¿Cuál sería en este caso la diferencia o la variable que tenemos aquí? Estoy haciendo el ensayo, en los dos tubos pongo succinato. ¿Cuál es la variable? ¿Células que qué? ¿Que tienen glucosa y que el otro no tiene? Hay un medio de cultivo en donde no se agregó una fuente de carbono adicional. Hay un medio de cultivo en donde se agregó una fuente de carbono adicional que fue la glucosa. Hay un medio de cultivo donde se agregó una fuente adicional de carbono que fue el succinato. ¿Sí? Lo que tendríamos en la primera columna. Esa es la variable, ¿vale? ¿Es significativo el cambio que hay de células que tuvieron como fuente de carbono adicional glucosa a aquellas que tuvieron como fuente adicional de carbono succinato? Sí. ¿Cuántas veces? Son como 11 aproximadamente, ¿no, profe? ¿De 11 a 10? Como 11 a 10, ¿es significativo o no es significativo el incremento de esa actividad respiratoria? Sí, es significativo. Es muy significativo, muy bien, ¿vale? Ahora, fíjense bien, ahora utilizando como sustrato NAT, reducido, ¿sí? En este caso estaríamos viendo que hay una diferencia importante entre estas dos fuentes de carbono adicionales. No, en ese caso no, profe. No hay, ¿vale? Muy bien. Aquí estamos midiendo solamente ver cuánto oxígeno se consumió, ¿sí? Ahora, dice después, esto hay que relacionarlo con lo que tenemos del otro lado, que son las actividades de la enzima. ¿Actividades de qué tipo? Puedo tener dos tipos de actividades, totales o específicas. ¿Cuál nos están reportando aquí en el artículo? Las específicas, ¿no? De Específicas. succinato de NAD. Ajá, ¿por el qué? Digo específica, ya sea de succinato o de NAD.
deshidrogenasa. De la succinato o de la NAD-deshidrogenasa. Muy bien. ¿Qué las hacen ser específicas? Pues que en presencia de ya sea de succinato, como fuente de carbono o NAD como fuente de carbono, pues van a tener diferentes comportamientos. Y pues ahí está marcando eso. Lo que entiendo. Ok. No precisamente. Cuando hablamos, podemos tener dos actividades de enzimas, totales y específicas. Lo que yo quiero que se den cuenta es sobre las unidades. Si yo tengo el consumo de un sustrato, la aparición de un producto o el cambio en una señal, ya sea la absorbancia o la transmitancia por minuto, ¿sí? Yo voy a tener una actividad total, solamente refiriéndome a ese cambio, la aparición de productos, el consumo de sustrato o el cambio de la señal por minuto, eso me está hablando de una actividad total. Y cuando está referido a miligramos de proteína, ya tenemos en este caso una actividad específica. Y capiche con eso porque lo siguiente que vamos a estar revisando en la siguiente práctica, vamos a seguir teniendo este mismo concepto. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Vale. A ver, ahora hablando de las actividades específicas. Tenemos actividad específica de succinato de deshidrogenasa y de NAD-deshidrogenasa. Vemos que tenemos un cambio de algo. Cambio, dice de ahí, de E. ¿Qué es ese cambio? ¿Qué será esa E? ¿No es la absorbancia o algo así? Ok, se pudiera ahorita relacionar como una señal de absorbancia. En realidad está hablando del coeficiente de extinción molar, que también está en este caso relacionado a esta señal del instrumento, en este caso del espectrofotómetro. Coeficiente de extinción molar, que en un caso fue medido a 600 nanómetros y en el otro caso fue medido a 340 nanómetros, esa longitud de onda. ¿Vale? Ok. Viendo la actividad específica de succinato de deshidrogenasa, ¿qué me pueden decir? Que cuando se encuentra con fuente de carbono con glucosa, hay una supresión de actividad, bueno, sí, se suprime la actividad y con presencia de succinato como fuente de carbono, pues hay más actividad. Y sin nada de eso, pues eso sería como con lo que se compara. Ok. Eso de suprimir no es tan mal, pero a veces suprimir pareciera que es eliminación completa. ¿No es como represión? Que era lo que mencionábamos en la clase pasada, algo así. Exactamente. Su compañera ahorita que nos estaba desarrollando la respuesta de la pregunta, nos decía por ahí inhibición, otra vez, inhibición está la enzima ya hecha y yo lo que hago es atarle las manos, ¿vale? Pero ya está hecha la enzima. Represión es que no voy a dejar que exista la enzima, ¿sí? Si yo inhibo o reprimo, eso va a ser una disminución en la actividad, ¿vale? Pero es muy diferente tener a alguien, en este caso, que está silenciado, a alguien que definitivamente no existe, ¿sí? Es la represión. La represión significa no se permite la síntesis de la enzima. La inhibición está la enzima y hay algo que detiene su actividad. Entonces, Karen, te hago la pregunta a ti porque ahorita estás respondiendo. ¿Qué estaremos viendo aquí? ¿Inhibición o represión de la actividad? Represión, ¿no? Represión, ¿vale? No se permite en este Sí. caso el nacimiento de la enzima. ¿Qué es lo que está provocando esa represión? ¿Qué agente? ¿Cuál es la variable? Profe, ¿me la podría repetir? Es que se cortó un poco mi Ok. audio. ¿Cuál es en este caso el agente? Ajá, que está provocando esa represión. La glucosa. La glucosa, la fuente de carbono, en este caso la glucosa como fuente de carbono, está en este caso nos está desencadenando un evento de represión, ¿vale? Como tal, la glucosa no es un represor. Los represores son proteínas. ¿La glucosa es proteína?
No. No, está chiquita. No. Pero va a desencadenar situaciones metabólicas que hará que después una proteína sí sea la que esté ahí impidiendo la síntesis de la enzima, ¿vale? Pero bueno, ahorita si lo quieren ver así, pues sí, la glucosa estaría generando represión, pero no es precisamente ella la represora, ¿vale? Está generando represión. Y el succinato será también represor. Es como un inductor, ¿no? Por así decirlo. Es el inductor, es aquella sustancia que desencadena la síntesis de la enzima, ¿vale? Entonces, eso quiero que se den cuenta. ¿Qué pasa con la na-deshidrogenasa? ¿Hay algún problema cuando hay diferentes fuentes de carbono? En este caso, succinato, glucosa. Sí, en glucosa tiene, pues sí, un poco más. Un poco más, ok. Fíjense bien, de la succinato deshidrogenasa, ¿cuántas veces se incrementa su actividad de estar en glucosa succinato? ¿Cuántas veces? Hacia ojito. Punto 44 en 4.44, ¿cuántas veces cabe? Pues como 10 y cacho veces, ¿no? ¿Sí? Nada más a puro ojito. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, probé. Sí, Ok. son 10. Son 10, ¿no? Ok. Y entonces, aquí, por ejemplo, la na-deshidrogenasa, vemos esos cambios tan bruscos. No, es mínimo lo que sube. Bueno, no mínimo, pero no es tan notorio como. Casi no se puede apreciar. Ok. Bueno, cuando trabajen, o si ya trabajan, pues si les dicen que les van a aumentar el sueldo 10 veces, wow. Si a mí me lo dijeran, pues estaría chido, ¿no? Diría, wow, ok, perfecto. 10 veces. Ah, bueno, te voy a echar un 200 más. Bueno, gracias, no es tan significativo, ¿no? Pero quiero que se den cuenta que es tan significativo, tantas veces se incrementa la actividad. Fíjense, tanto de la actividad respiratoria como de la actividad de la enzima. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? De aquí que entonces el profesor se dio cuenta, ¿no? En su artículo dijo, oh, esta enzima no siempre está, solamente se presenta con mayor, presenta mayor actividad porque se produce más. ¿Por qué? Por la fuente de carbono. Sí, en eso se tienen que fijar muy bien, ¿vale? Aquí ahorita nuestra variable es la fuente de carbono y también en lo que van a hacer en la práctica van a ver que vamos a tener las variables de fuente de carbono. También nada más una corrección. No es que el NAD esté protonado. No. De hecho, si le pones un protón al NAD, pues no lleva electrón en el protón. El NAD, lo que hace, el NAD positivo, el NAD oxidado, tiene en este caso que agarrar un hidrógeno con 2 electrones y carga negativa, para después pasar a ser reducido. Y ese hidrógeno que vemos en el NADH, ese hidrógeno después se transfiere también como un hidruro, ¿vale? En la cadena respiratoria se descomponen los electrones y en el protón, pero en realidad es un hidruro. Cuando están ustedes viendo en la glicólisis, en complejo piruvato deshidrogenasa o en el ciclo de Krebs, y se produce NADH reducido, estamos quitándole a las moléculas hidrógenos negativos, hidrógenos que llevan 2 electrones. No son protones, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo con ello? Sí, profe. Muy Entonces, bien. como conclusión, lo que se aprecia en las actividades específicas es que si se ve marcada la regulación de esta enzima dependiendo de la fuente de carbono, ¿no? Efectivamente, muy bien. Dependiendo de la fuente de carbono, se incrementa la actividad. ¿Por qué? Fíjense, se incrementa la actividad porque se sintetiza más enzima, ¿vale? Si ponemos glucosa, se decrementa la actividad por la fuente de carbono, ¿sí? Pero porque ya se deja de producir la enzima. Ajá. ¿Sí? Eso, cuando decimos inducción o represión, significa o hago que nazca, induzco a que nazca mucha proteína, que se produzca mucho, o represión, no permito que se produzca, ¿vale? Y para no confundir los términos, represión con inhibición. Les digo, inhibición ya está encima, entonces la atas de manos, ¿no? O le tapas la boca para que ya no tenga actividad. Sí, ¿Sí? profe. Sí, gracias. Vale. Entonces,
Sí, chicos, ¿todos hasta aquí bien? Sí. Ahora, también nada más rápidamente. Alguien, puede ser Karen o puede ser cualquiera de los demás compañeros, traten de traducir el título, ¿no? Aunque sea, ¿cómo sería la traducción del título de esta tabla? Lo que entiendo nada más es que son actividades específicas de la enzima respiratorias de la bacteria Escherichia coli bueno, que crece en un estado aeróbico, en un complejo normal. Pero no entiendo qué es la palabra que está después de activities. Así que no sé. Ok. ¿Alguien? Sería como actividad enzimática respiratoria en BDP, pues, no me acuerdo bien ahorita. Es que según yo sería como envolturas, Es envolturas. Ahora hablando de células, sería su... ¿cuál es su envoltura? Ajá. Membrana. La membrana. ¿Membranas de qué tipo? ¿Qué les hizo el profesor? Aisladas. Aisladas, muy bien, de Escherichia coli, crecidas aeróbicamente en medio complejo, ¿no? O sea, estuvieron crecidas en medio complejo y la fuente adicional de carbono, pues la que estamos viendo en la columna. Quiero que se den cuenta que aquí lo que el profesor está utilizando es un material biológico, no está utilizando la célula entera, está utilizando envolturas, ¿vale? O sea, sus membranas. ¿Se acuerdan que por allí en bioquímica general les dijeron, a medida que yo aumento la concentración de la enzima, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan que podíamos ver si cambiamos el pH, la temperatura, la concentración de sustrato, la concentración de enzima? ¿Qué pasaba si aumentábamos la concentración de enzima? ¿Cómo era la gráfica? Aumentaba y después de un tiempo empezaba a volverse estable, por así decirlo. Esa es la de Michaelis-Menten, pero cuando yo varío el sustrato, la que en este caso va incrementándose y después es la de la hipérbola cuadrática, ¿sí? Okay. Esta es la de Michaelis-Menten, pero la variable es la concentración de sustrato. Es constante la concentración de enzima. Ahora, si yo tengo constante la concentración de sustrato, pero variable la concentración de enzima, ¿cómo era la gráfica? Imagínense que tienen que lavar 100 trastes de una fiesta, 100 platos. Fue los 15 años de su prima o de su hermana, y tienen que lavar 1000 platos. ¿Cuánto tiempo aproximadamente te tardarías en lavar tú solito 1000 platos? Yo mucho. Sí. Muchísimo. Bueno, póngale 5 horas, ¿vale? Y eso a velocidad constante. Y si llega otra persona que trabaja igual que tú, ¿cuánto tiempo se va a tardar? Si con nada más tú solito eran 5 horas. La mitad, La mitad. Y si llega otra persona y siguen siendo los mismos 1000 platos. una tercia del... Tercio de la parte. Y es proporcional, ¿no? Entonces se incrementa la velocidad de manera proporcional, obviamente sin que se agote el sustrato. Y lo que hace aquí el profesor es concentrar a las enzimas utilizando solamente las envolturas. Tienen mayor concentración, por lo tanto sus datos son más visibles. ¿Sí? Eso es lo que también aquí quiero que se vea muy claro. ¿Qué material biológico está utilizando el maestro? Ahora, ¿qué es lo que hay más en una envoltura o en una membrana de bacteria? ¿Lípidos o proteínas? Proteínas. Proteínas, muy bien, proteínas, ¿sí? En nuestro caso es al revés, ¿no? Tenemos más lípidos que proteínas. Otra vez, nuestras células ya están diferenciadas, están conectadas entre sí, formando tejidos y luego órganos y todo ese rollo, ¿no? Ok, ¿sí? Pero las de ellas tienen que tener que los flagelos, que las fimbrias, que un montón de transportadores para ver qué solutos se encuentran, sus cadenas respiratorias, la ATPasa sintasa, muchas proteínas. Entonces, es por eso se puede demostrar que la actividad puede ser referenciada en cantidad de proteína. ¿Ya llevaron métodos de análisis?
Estamos cursando. Ok. ¿Ya les explicaron esto del método de Bradford y de Lowry? Los de cuantificación de proteínas, ¿no? Cuantificación de proteínas. Ok. Hagan de cuenta que esta cantidad de proteínas fue determinada por algún método instrumental de ese tipo, ¿vale? Por Bradford o Lowry. Obviamente, cuantificas todas las proteínas, pero eso es proporcional a la cantidad de succinato deshidrogenasa o de NAC reducido deshidrogenasa que tenga en sus membranas. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, eso es importante. ¿Sí? Ver que estamos refiriéndonos a que el profesor aisló las membranas y se cuantificaron las proteínas. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Ok, vamos a la siguiente. Está, en este caso, ¿de quién es? ¿Quién la Mía, va? profe. A ver. Bueno, como primer punto sería traducir el nombre al español y quedaría como el efecto de la condición de cultivo sobre la síntesis de varias enzimas a partir del tricarboxilato cicloácido de Escherichia coli cultivada anaeróbicamente en medio complejo. Ok. Después pasamos a describir de forma general el método para determinar el fumarato hidratasa y el malonato deshidrogenasa. Bueno, de manera muy general, estas dos se miden por espectrofotometría, el fumarato a 300 nanómetros y el malato de deshidrogenasa a 340 nanómetros. Ahora pasamos a deducir si es una determinación de actividad total o específica. Bueno, yo llegué a la conclusión de que es una actividad específica, ya que nos está expresando la actividad enzimática por tiempo y por cantidad de proteína, que fue lo que mencionó hace un momento el profesor, porque está en miligramos. Ok, muy bien. Ahora, vamos. ¿Le podría dar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora dice que ubiquemos las dos enzimas en el diagrama. Podemos ver que está el succinato deshidrogenasa en la reacción del succinato hacia el fumarato. De ahí sigue el fumarato, que por medio de la enzima fumarasa, que es lo mismo que fumarato hidratasa, Bien. da paso al L-malonato, esto mediante una hidratación. Y de aquí pasamos después al oxalacetato, esta mediante la enzima malato deshidrogenasa. Y ahora mencionaré el objetivo, que fue observar la actividad enzimática dependiendo la fuente de carbono durante el procedimiento experimental y cómo es que actúan las enzimas en Escherichia coli. Y creo que sería todo, profe. Ok, vamos a regresarnos y ahorita volvemos a esta imagen, pero ok, lo de la traducción del título de la tabla, ahí nada más hay que arreglarlo un poquito. Efecto, sí, sobre la síntesis, ajá, en este caso de varias enzimas o de enzimas, yo no diría que de varias, ¿no? Porque se me hacen como muchas, nada más son 3, pero de enzimas del ciclo, ajá, ¿a qué ciclo pertenecen a qué vía metabólica pertenecen estas enzimas? El ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Esa es una forma de llamarle. De Krebs. Ciclo de Krebs. ¿Y la otra forma? Tiene 3 formas de llamarse. Entonces, ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Ciclo de Krebs. ¿Y la otra? Ciclo del ácido cítrico. Maite, otra vez más fuerte. Ciclo del ácido cítrico. Ciclo del ácido cítrico. Muy bien, tiene esos, ¿vale? Como se produce el citrato. Por eso también de ahí que Hans Krebs lo pudiera titular así, ¿no? A esta vía metabólica. Fíjense bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer aquí el profesor Fabián? Está evaluando la actividad de 3 enzimas. ¿Qué crees que quería hacer? Ver cómo reacciona la célula cuando la fuente de carbono es glucosa, cuando es succinato.
Ok, muy bien. O cuando no tiene ninguna fuente adicional de carbono. Recuerden que están en medio complejo, son medio que tiene de todo, ¿no? Pero aparte le está colocando o nada, o no le colocó nada, o le coloca glucosa, o le coloca succinato, ¿vale? Que es también la célula, aparte de lo que tenía el medio complejo, esto también lo puede tomar como fuente de carbono y energía, ¿sí? Ahora fíjense bien, aquí en este caso, ¿qué seguimos viendo con la succinato deshidrogenasa? ¿Cuántas veces cabe .022 en .850? Como 40 veces, profe. Muy bien, como 40 veces. Nos está diciendo que también, ¿no? Solamente que tengamos como fuente de carbono succinato, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué le va a pasar a la enzima? La actividad va a ser mayor. Va a ser mayor porque ¿qué? ¿Porque se puso más activa o porque nacieron más enzimas? Porque se puso más activa. ¿Seguro? Porque nacieron más enzimas, ¿no, profe? Ajá, o se produjeron más enzimas. Perdón por la palabra nacieron. Lo más correcto sería porque se sintetizaron más enzimas, ¿vale? Sí, por eso se incrementa. Recuerden, esta enzima, lo que está encontrando aquí el maestro es que es una enzima inducible. Sí, en Escherichia coli, nosotros eso está constitutivo, siempre anda ahí. Yo comeré taquitos, comeré pizza, comeré lo que sea, ¿sí? Fruta, verduras, bla, 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 bla. Y ahí va a estar mi succinato deshidrogenasa en la misma cantidad, ¿sí? Pero lo que está descubriendo el maestro en este artículo, o bueno, lo que describe en su artículo es que se produce en Escherichia coli más cuando está como fuente de carbono el succinato. Eso es lo que es su conclusión, por eso tienen que hacer varios experimentos, ¿no? Como para tener seguro esta conclusión. Ahora fíjense bien, Fabián, ¿qué me puedes decir de la fumarato, de la fumarasa o fumarato hidratasa y de la malato deshidrogenasa? Que la actividad también es mayor cuando está presente el succinato que cuando está la glucosa. Mucho. ¿40 veces? No, profe, ya es menos. ¿Cuántas veces? En el caso de la fumarasa, es como 1,5 veces más. Y en caso de la malato deshidrogenasa serían 2 veces. Ok, muy bien, sí. Pero entonces, fíjense bien, ¿qué pudiéramos desde aquí concluir? O sea, las enzimas que en este caso le seguirán en el metabolismo a la succinato deshidrogenasa, ¿también se están induciendo por efecto del succinato? ¿Por efecto, en este caso, de la presencia del succinato en el medio de cultivo? ¿Se estarán produciendo más enzimas de esas? ¿Fueron 40 veces las otras? No. No. La fumarasa y la malato deshidrogenasa serán enzimas inducibles. Podría decirse que sí, pero en muy pequeña cantidad. Pues no es tan drástico como lo que está pasando con la succinato deshidrogenasa. De hecho, su actividad también podría aumentar ahora, porque también, fíjense bien, ¿quién es el sustrato del fumarato? De la fumarasa, ya se los dije. ¿Quién es el sustrato de la fumarasa? Es un fumarato. ¿Quién es el sustrato de la malato deshidrogenasa? El malato. El malato, muy bien. ¿Quién es en este caso el sustrato de la succinato deshidrogenasa? Succinato. Ok, ¿cuál es el producto de la succinato deshidrogenasa? Fumarato. Fumarato. Fíjense, si aumenta la actividad de la enzima de la succinato deshidrogenasa, pues también va a aumentar el producto, ¿no? Y podemos ver que se incremente, o sea, sería lógico que se incremente en este caso la actividad, aunque sea poquito, de la fumarato hidratasa y de la malato deshidrogenasa, porque el producto de uno va a ser el sustrato del otro. Pero
No tantas veces, no 40 veces. ¿Sí? ¿Qué podemos entonces deducir de aquí? ¿Cuál es la única enzima que está mostrando ser inducible? La succinato deshidrogenasa. Ajá, muy bien. Las otras pueden estar aumentando su cantidad su actividad porque pues, estoy aumentando la concentración de sustrato, como hace ratito lo dijeron en una gráfica de Michaelis-Menten, a medida que yo aumento la concentración de sustrato, pues aumenta la actividad. ¿Sí? Sí lo tenemos por aquí. ¿Eso? ¿Ya bien tachado? ¿Sí? Ok. Por favor, esto de hacer esas relaciones nos dicen cosas, ¿vale? Aunque en este tiempo ya nos estarían diciendo, ay, te faltan todavía estudios genéticos de biología molecular, bueno, se harían, ¿no? Pero en ese entonces solamente de hecho, el artículo no te habla de ningún tipo de experimento de ese tipo, ¿vale? Todo se lo aventó el profesor haciendo actividades de las enzimas. En este caso, primero, teniendo su material biológico, sean las envolturas, sean las células enteras, sean las células sonicadas, y por el otro lado, mostrando actividad, ¿vale? Entonces, efecto, dependiente de la condición de cultivo, sobre la síntesis de enzimas del ciclo de Krebs o del ciclo de los ácidos tricarboxílicos de Escherichia coli, que ha sido cultivada anaeróbicamente o aeróbicamente. A ver, vean bien. ¿Anaeróbicamente o aeróbicamente? Aeróbicamente. Aquí hay que corregir eso, ¿no? Aeróbicamente. Porque, pásenme a la siguiente, por favor. Esto supongo que ya se los explicó la maestra Cecilia. En condiciones anaerobias, en un organismo facultativo como Escherichia coli, ¿qué enzimas no se producen del ciclo de Krebs si estamos en condiciones anaerobias? Y ahorita las voy a señalar, pero ustedes díganmelas. ¿Cuáles no se producen en condiciones anaerobias? Creo que la succinato deshidrogenasa. Muy bien, la succinato deshidrogenasa es una. ¿Y la otra? Que es prima carnal a la enzima del complejo piruvato deshidrogenasa, que hasta tiene los mismos cofactores. Y que también se llama complejo. El alfa-acetoglutarato. Complejo alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, ¿vale? Estas dos enzimas ya no se producen en condiciones anaerobias en organismos facultativos, ¿vale? Pero ¿qué creen? Una es reemplazada, la succinato deshidrogenasa. Ustedes recordarán que la fermentación ha sido mixta, ¿sí? Podíamos tener el producto de succinato, entonces venía oxaloacetato, después malato, por la malato deshidrogenasa, o sea, la reacción reversa, del malato al fumarato por la fumarasa, reacción reversa, pero ya del fumarato al succinato no era por la succinato deshidrogenasa, sino por la fumarato reductasa. Esta enzima se reemplaza, pero la que no se reemplaza es esta, la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa. De hecho, no sé si ya con la maestra vieron algo que se llama ciclo incompleto de Krebs. ¿No lo vieron? ¿Ustedes no lo han visto? Sí. Ok. Ya les he de haber dicho en la maestra Ceci que por allí que vamos a tener una rama que se le llama rama reductiva, ¿sí? Que llega hasta acá, y otra que sería una rama oxidativa, ¿vale? Que es lo que estoy marcando aquí en rojito, ¿no? Y como esta ya no está el alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, bueno, es una estrategia para que la célula siga teniendo todos los componentes del ciclo de Krebs. Y de allí no nos quedemos sin ningún intermediario del ciclo de Krebs, porque también por ahí se pueden tomar para el crecimiento, ¿no? Para hacer aminoácidos, bases nitrogenadas, ¿sí? Pero lo que quiero que se den cuenta es que si yo quiero demostrar actividad de succinato deshidrogenasa,
Entonces, ¿cómo tuvo que ser la condición de cultivo con respecto a la tensión de oxígeno? Si yo quiero ver la actividad de succinato deshidrogenasa, ¿en condiciones aerobias o anaerobias? Aerobia. Aerobia. Aerobias, ¿vale? Muy bien. Entonces, sí. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos, de esto? ¿De lo que hemos explicado? ¿No? No, creo que no, profe. Ok, entonces, vamos a pasar a la siguiente, por favor. En esta pregunta, como primera instancia, está igual traducir el texto. Entonces quedaría como inducción de succinato deshidrogenasa en Escherichia coli. Escherichia coli creció en un medio complejo areado por 130 minutos y se agregó succinato al 0.5%. Las muestras fueron removidas, lavadas en una solución buffer que contenía 50 microgramos de cloranfenicol por mililitro y sometido a ondas sonoras o sonicado. La actividad específica de succinato deshidrogenasa, bueno, que es como el símbolo en el que aparece en la gráfica, se expresa como no me acuerdo que nos había dicho de la E, profe, que era el cambio de Que era el coeficiente de extinción molar. coeficiente de extinción molar por minuto por miligramo de proteína. La actividad total es por 1 mililitro del medio de cultivo. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? Bueno, nos habla también la pregunta sobre la actividad enzimática, las diferencias entre la actividad total y la específica. La actividad total pues expresa la cantidad de sustrato convertida en productos por la unidad de tiempo, mientras que la actividad específica es la actividad de una enzima por miligramo de proteína. Esta actividad enzimática específica, si mal no recuerdo, también podríamos saber la pureza de la... Ahí era como de la mezcla de la solución enzimática. Más o Ok. menos. Y nos pregunta también sobre la conclusión de por qué concluyen los autores de que sigue una cinética clásica de inducción. Y pues sigue una cinética clásica ya que la síntesis de la enzima se lleva a cabo por medio del inductor, que en este caso es el succinato. En ausencia del succinato no se llevaría a cabo la síntesis de la enzima. Ok. El cloranfenicol, bueno, habíamos investigado que es un antibiótico. Entonces, este es un inhibidor. Ay. ¿Me pueden preguntar, porfa? ¿Un inhibidor de quién? Un inhibidor de la... Ay, era del parte de la ribosoma. De la... No me acuerdo el nombre en este momento. Ok. ¿Cuál es, en este caso, la enzima que produce proteínas? La enzima. Que luego les andan diciendo en la vocacional, en la secundaria, que es un organelo. Y obviamente no es un organelo, porque no está delimitado por membrana. Pero lo acabas de decir. ¿Cuál es el nombre de esa enzimota? Ajá, que está llena de RNA ribosomal y de proteína. La succinato deshidrogenasa. No. ¿Cuál es la enzima que produce proteínas y enzimas? Fíjense bien cómo está, es chistoso. ¿Cuál es la proteína que produce proteínas? ¿Quién es el que produce en este caso a las proteínas? Es una enzima. Y está constituido, fíjate bien, ahí va la clave. Está constituido esa enzima de proteínas y de RNA ribosomal. Entonces, El ribosoma. el ribosoma. Van a decir, es que es un organelo. No es un organelo, bajo ninguna circunstancia. Un organelo se puede decir que es una compartimentalización de la célula, ¿no?
Ajá, y eso está delimitado por una membrana, como el núcleo, como el aparato de Golgi, como en este caso la mitocondria, ¿sí? Todos esos son organelos. Pero los ribosomas no son organelos. Los organelos es una enzima. Una enzima que lo que hace es generar enlaces peptídicos. Ujú, ¿vale? Entonces, el cloranfenicol, ¿sí? ¿A quién está inhibiendo? ¿Era la peptidiltransferasa? Que es un sitio del ribosoma, donde en ese sitio, en ese lugar que se estará generando. ¿Cuál será la actividad de ese lugar? La ¿Será la actividad, síntesis de la enzima? hacer el enlace peptídico, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que le dicen a un aminoácido y otro aminoácido los juntan? Acuérdense del meme del perrito. Sí, que los que ponen ahí dos perritos que se besan, pues es lo mismo. Hacen en este caso el ribosoma, sí, que hagan clic, ¿no? Que el carbonilo de lo que sería del aminoácido con el grupo amino para que se formen el enlace peptídico. Ujú. Y es lo que ahorita vamos a ver, como para qué utilizan esto aquí en este ensayo, ¿vale? Nos regresamos tantito en la otra diapo. A ver, Brian, entonces dices, los círculos llenos, porque podemos ahorita decir círculos llenos o círculos vacíos. ¿Qué representan los círculos llenos? La actividad total, ¿Ok? ¿Y los círculos vacíos? la actividad específica. La actividad específica. Muy bien. ¿Qué está midiendo el profesor en el eje de las X? El crecimiento, ¿no? El crecimiento lo expresa como unidades formadoras de colonias, como densidad óptica. ¿Cómo lo expresa el profesor? ¿Sería como unidades formadoras de colonias? A ver, ve las unidades que puso ahí. Bueno, pues son, no sé si son miligramos de proteína sobre mililitros, pero Ajá, o sea, lo que quiero que se den cuenta es que a medida que pues, si se generan más células, ¿sí? Se van a generar, pues es más proteína, ¿no? ¿Sí? Otra vez, si la envoltura de la célula bacteriana tiene mucha proteína, pues a medida que yo veo que va creciendo, puedo determinar más proteína, ¿no? Si hay más división celular de las bacterias, pues hay más proteína. Por eso el profesor está midiendo así el crecimiento, ¿sí? Ahora fíjense bien. Ah, antes, en este caso, antes del punto 10, había actividad del punto 10 de crecimiento. ¿Había actividad de succinato deshidrogenasa? Vean bien la gráfica. ¿Hay actividad antes del punto 10? Antes de esto, ¿hay actividad? pues sí, creo. Si hay mucha o poca. 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 Pero sí hay. Esa es una actividad que podemos decir actividad basal. ¿Vale? Hay poca. De hecho, pues, si está la célula haciendo su ciclo de Krebs, pues debe de tener por ahí su succinato deshidrogenasa pues, funcionando, ¿no? Ok. ¿Qué sucede cuando se agrega succinato? Pues la actividad va en aumento. Porque va en aumento. ¿Qué está pasando? ¿Se puso más activa o se crearon más enzimas? Se crearon más. Se crearon más enzimas. El succinato desencadenó la síntesis significativa, ¿vale? De las enzimas. Muy bien. Esa parte sí, chicos. Ok. Brian, ¿eso se le estará refiriendo con una cinética clásica de inducción? Sí, porque si se desencadenó la actividad, bueno, hubo más enzimas, pues fue gracias al inductor, que precisamente es lo que muestra en la gráfica, que a que se le añadió succinato, que es el inductor, pues va a haber mayor actividad de la enzima.
Muy bien. Y fíjate, si en 130 minutos, ¿cuántas generaciones de Escherichia coli tendrías? O sea, pensando que la célula pues está energizada, pensando que en este momento pues si no está energizada pues no se puede dividir. Pero aquí digamos que ya tratamos bien a las células si están energizadas. Están tan energizadas que pueden crear enzimas, ¿no? Eso es un proceso costoso para la célula, ¿sí? Si alguien se quiere poner, pues no sé, quiere ponerse así bien ponchado, pues, aparte de hacer ejercicio, tiene que comer muy bien. Ajá, porque necesitamos carbono, necesitamos energía para poder por ahí también empezar, digamos, a hacer músculo, ¿no? También las células, si quieren en este caso producir enzimas, pues necesitan en este caso energía, ¿sí? Esa condición también tienen que tenerla en cuenta. Las células en ese punto están energizadas. Si no tuvieran energía, aunque pusieran succinato, no producirían una cantidad de succinato deshidrogenasa en este caso, pues, significativa. Ajá, aquí podemos entender que las células están energizadas, ¿sí? Ay, ¿cómo sé que están energizadas? Pues están en un medio complejo, viene de todo, vitaminas, nutrimentos que van a ayudar a la célula a que pase esto. Pero entonces, ¿cuántas generaciones estarían aquí dando en 130 minutos? A partir de una célula energizada. No sé muchas. Ahora, el dato es que una Escherichia coli energizada se divide cada 20 minutos, entonces, ¿cuántas generaciones de células tendríamos? Como 12, 6. Como entre 6 y 7, ¿no? ¿Sí? Ujú. ¿Vale? Lo que quiere decir, lo que quiero que se den cuenta es igual, es el mismo tiempo, ¿no? No ponían succinato, la célula estaba dividiendo, estaba creciendo. Pero cuando pongo succinato, todavía se sigue dividiendo la célula, pero cada célula ahora va a producir más succinato deshidrogenasa. ¿Sí? Eso quiero que lo tomen en cuenta. Y obviamente, pues las escalas cambian, ¿no? En los ejes que nos están aquí colocando. Por lo que estábamos diciendo de la actividad total y la actividad específica. La diferencia, ¿no? Una no toma en cuenta la cantidad de proteína y la otra sí toma en cuenta su cantidad de proteína. Ahora, ¿alguien ha alguna vez ocupado cloranfenicol para su uso? ¿No? ¿Nunca se han infectado de los ojos? Lo que le iba a decir, son unos Igual es un antibiótico, ¿no, profe? Ajá, es un antibiótico. ¿Quién más iba a hablar? digo, creo que lo vi en unas gotas. Sí, es de la que estoy diciendo. Sí, es ese. Van a la farmacia, me dan un goterito de cloranfenicol. Es un antibiótico de libre venta. Sí, entonces en mi caso, no sé, se me hacían lagañas en la noche. Yo era como muy enfermizo de niño y entonces mi mamá me ponía cloranfenicol. Ajá, la gotita. Y ya, ¿vale? Es un inhibidor, en este caso del ribosoma bacteriano. ¿Vale? A mis ribosomas de mis células eucariotas no les va a hacer nada, pero al ribosoma de la bacteria sí le va a hacer algo. Ahora, dicen que, o sea, el profesor, ¿cómo utilizó el cloranfenicol en este experimento? ¿Qué hizo? ¿Dónde estaba el cloranfenicol? Porque ahí dice, ¿no? Las muestras fueron removidas, lavadas con una solución buffer, o de amortiguadora de pH, que contenía tanta concentración de cloranfenicol. ¿Para qué? ¿Qué era lo que iba haciendo el maestro? Cuando se le añadió eso, bueno, no era, no se la vi, no era, bueno, no era, no era parte como del incremento en la actividad, ¿no? Que dijo No. que ya a la vez con succinato. Ok, fíjense, ¿no fue tomando muestras? A medida que en este caso iban creciendo las células. Sí, y también sonicaba. Ok, vamos antes de la sonicación, que es donde vamos a romper a las células. Pero tomaba la muestra
Cuando tomaba la muestra del medio de cultivo, ¿tomaba las células solitas? ¿O las tomaba junto con el medio de cultivo? Imagínense que lo tienen en un matraz, ahí están las células, están con el medio. Y él les dice, ay, voy a tomar una alícuota. ¿Vienen las células solitas o viene con el medio de cultivo? Viene con un poco de medio, ¿no? O sea, no. Yo digo que viene con un montón de medio de cultivo. En ese medio de cultivo, de por sí, si ya le agregaste succinato, pues va a venir también ahí eso, ¿no? El succinato que todavía no se ha metabolizado. Y si yo si yo nomás tomo la alícuota y lo dejo en mi tubo, ¿ya hasta ese punto se habrá detenido la síntesis de la enzima o todavía seguirá? No, pues todavía seguirá. Todavía sigue. ¿Qué es lo que hace el maestro? Reciben cloranfenicol para que, ¿qué? Para que esa alícuota, en esa alícuota se seguirá sintetizando las enzimas. No, si ya se le agregó cloranfenicol. Se detiene, dice, hasta este punto quiero saber, hasta este tiempo quiero saber cuántas enzimas había. Si yo la dejo solita antes de todavía sónica, pues ahí se van a seguir produciendo las enzimas. Como que dice, hasta aquí marca, ¿no? La producción de enzimas, hasta ese punto colocando en el cloranfenicol, recibiendo la muestra en cloranfenicol. Va a decir, hasta este tiempo tuve tantas enzimas, hasta ese tiempo tuve tanta cantidad de enzimas. ¿Sí? Si lo deja todavía con el, porque no las, y ya después dice que las lava y todo, ¿no? Las células, y después la sónica. ¿La sónica para qué? ¿Cuál será el material biológico que aquí está utilizando el maestro? ¿Células enteras? ¿Envolturas intactas? ¿O pedazos de célula, en específico de membrana? ¿Para qué servirá eso de las ondas sonoras? Para romper las células, entonces tienen pedazos de membrana. Muy bien. ¿Dónde está mi enzima? En particular, la succinato deshidrogenasa, ¿dónde está? En la membrana citosólica. En la membrana. Escherichia coli tiene dos membranas, una externa y una interna. ¿En cuál? La interna. En la interna. ¿Mira hacia el espacio periplásmico o mira, en este caso, hacia el citosol? Citosol. Hacia el citosol. ¿Sí? Todas las enzimas del ciclo de Krebs saben nadar, todas saben, en este caso, son solubles. Todas están en el citosol, en la bacteria. En una eucariota está en la matriz mitocondrial. Pero la Escherichia coli es la única que no sabe nadar. Es como yo, no sé nadar, entonces me quedo en la orillita, meto nada más mis piecitos al agua y ya. Es lo que hace la Escherichia, la succinato deshidrogenasa de todas. Sí, dependiendo, bacteria o eucariota, nada más está metiendo una parte en el agua, pero no es soluble. Entonces, si yo sé que mi enzima está localizada en la membrana, pues me quedo con las membranas. ¿Sí? ¿Vale? Y ahí yo tendré un extracto celular. Un extracto celular que es hasta cierto punto las membranas, que ya también se les removió algunos contaminantes o interferentes, como el DNA, como contenido citosólico. ¿Sí? Quiero que se den cuenta qué es lo que está utilizando aquí el maestro como material biológico. ¿Vale? ¿Eso quedó claro? Sí. Sí. Muy bien. Ok. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Hay alguna duda? Si tienen alguna duda, me lo pueden también expresar, chicos, ¿vale? Ah, el título de la gráfica estaría bien. Como, perdón, por favor, léanlo y digan la conclusión. Bueno, lo de en este caso, Bueno, en este caso, tenemos que analizar la figura del artículo, la figura 3 del artículo, y pues el pie de la figura hace representación al succinato de deshidrogenasa por glucosa de Escherichia coli. Las bacterias se cultivaron en un medio complejo durante 3 horas y después se le añadió glucosa al 75%, punto 75, en intervalos. Las muestras se extrajeron y trataron de describirse como la figura 2 que vimos, y la actividad específica, bueno, los circulitos vacíos es la actividad específica y los circulitos llenos es la actividad total. Bueno, entonces,
tenemos que concluir esta gráfica, que es lo que le pasó a la succinato. Bueno, este experimento se siguió la representación por glucosa del sistema enzimático en las bacterias que crecían con succinato. La síntesis del succinato deshidrogenasa se detuvo inmediatamente después de la añadición de glucosa al medio y la enzima existente decayó rápidamente. Lo que podemos ver en la gráfica como es un decaimiento drástico y lo que indica que la enzima tiene una tasa de recambio rápida o bien la glucosa favorece su degradación y inactivación de la enzima cuando se le agrega pues, glucosa. En el medio que tenía succinato, la síntesis de la enzima, bueno, se restableció, bueno, no, esa es ya de la figura 2, pero así, eso es lo que tenemos. La siguiente, por favor. Bueno, esa es la conclusión, o sea que cuando le agregamos glucosa al medio, la enzima, pues, em, tuvo un decaimiento al medio existente. Cuando se eliminó la glucosa del medio que contenía succinato, la síntesis de la enzima se restauró inmediatamente, siguiendo una cinética similar a la mostrada en la figura 2. Ok. Pero acuérdense, la conclusión tiene que ser como más pequeña, ¿no? Y ya no explicas nada. Entonces, la actividad de la enzima succinato deshidrogenasa, este, Decayó rápidamente ajá, ¿por qué? cuando se le agregó glucosa al medio. Por la presencia de glucosa, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Vale? Por la presencia de glucosa. Entonces, estamos hablando de una cinética aquí de ¿qué? En esta figura. decaimiento. Decaimiento. Si ya no se está produciendo la enzima, si ya se está deteniendo la producción de la enzima, tendría otro también, podría tener otro nombre, ¿no? ¿Cinética de qué? Inactivación. ¿De represión? De represión, sí, ¿vale? Porque ya no estamos permitiendo que nazca la enzima, ya no estamos permitiendo que se produzca la enzima, ¿vale? ¿Ok? Y en el caso de la gráfica que nos habló Brian, esa fue una cinética ¿de qué? De inducción. Síntesis. De biosíntesis, de inducción de la síntesis, ¿vale? En este caso de la enzima, ¿sí? Hasta que se agregó en este caso el inductor, se desencadenó la síntesis de la enzima. ¿Pueden pasar tanto a la gráfica? A ver, ahí va la pregunta. Aparte, en este caso de, de que se detenga la síntesis de la enzima, ¿por qué también disminuirá la actividad de la succinato deshidrogenasa? Tal vez porque la bacteria prefiere hacer glucólisis en lugar de oxidar el succinato. Ok, aquí estamos viendo que, o sea, estamos midiendo la actividad de la succinato deshidrogenasa, ¿no? Estoy haciendo un experimento donde yo sé que tengo no sé, puede ser mi metosulfato de fenacina, mi 2,6-diclorofenol indofenol o azul de metileno, y estoy haciendo ensayos, ¿no? A medida que fue creciendo la célula, yo voy retirando esas células, las lavo, ajá, recibo en este caso en buffer con cloranfenicol, lavo y todo. Ajá, pero estoy viendo la actividad de la enzima, succinato deshidrogenasa. Entonces, a medida que fue creciendo la célula, fui tomando esas alícuotas y estoy midiendo siempre, pues estoy poniendo en los tubos estos aceptores finales de electrones artificiales y estoy poniendo el succinato, ¿no? ¿Por qué también las enzimas puede decaer su actividad? Nada más porque no se producen ya. Porque la glucosa reprime la síntesis del succinato. Ok, reprimen la síntesis de la succinato deshidrogenasa. Eso está bien. Pero ¿por qué más también se puede en este caso decir que disminuye la actividad? ¿Solamente porque ya no se produce la enzima? Mm,
Voy a ponerles un ejemplo a lo mejor un poco, me parece que es un poco tonto. O no sé si también se los había planteado. Cuando en su casa compran tortillas, ¿qué pasa? Generalmente las mamás son como que le sacan provecho a todo. ¿Qué pasa cuando ya están secas las tortillas o están duras? ¿Qué pueden hacer con ellas? ¿Las tiran o Chilaquiles. pueden Las hacer, fríen. pueden hacer chilaquiles, pues las pueden freír muy bien, pueden hacer tostadas? Se hace algo con ello, ¿no? ¿Creen que las proteínas de nosotros que ya nos, ya digamos, ya no llegan a servir porque ya están viejitas, ya perdieron actividad, nada más las tira el metabolismo y dice ya, las elimina? No las puede reciclar. La recicla, exacto. ¿Qué creen que le está pasando ya a la succinato deshidrogenasa aparte de no estarse produciendo? Yo siempre lo voy a ver así. Mi mamá cuando pasa las tortillas así, no se agarraba, las recortaba, las ponía, las hacía como tiritas, las ponía ¿Dividiendo? para hacer después sopa de tortilla. ¿Qué? ¿Se está dividiendo? Las fragmentan, ¿sí? Las hidrolizan. De esa hidrólisis van a salir los aminoácidos. De esos aminoácidos va a construir nuevas proteínas, a lo mejor a las que necesite. Ya no succinato deshidrogenasa, a lo mejor ahora pues nada, deshidrogenasa, enzimas de glicólisis, enzimas o proteínas de membrana, ¿sí? Proteínas estructurales, del citoesqueleto, bacteriano, que sí tienen citoesqueleto las bacterias, todo eso, muchachos. Por eso también yo veo que hay un decaimiento, porque se degradan las proteínas, ¿vale? Sí, cuando también hay muerte de, por ejemplo, de un animalito, de un humano, sí, o también de un vegetal, empiezan las proteasas, dicen, la actividad de proteasas, chucu, 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 sean las propias o sean las de las bacterias. Ujú. Y en este caso, viendo el decaimiento de la actividad. Ujú. Se están degradando también. Si ya no van a ser útiles aquí esas enzimas, pues hay que degradarlas. Necesitamos poquita, que nos quedamos con poquita nada más para el ciclo de Krebs para seguirlo manteniendo, pero todas las demás enzimas succinato deshidrogenasa que ya no necesitemos, las recortamos, ¿vale? Las hidrolizamos y utilizamos esos aminoácidos. ¿Quedó claro esa parte? Sí. Sí, ok. ¿Vale? Entonces, vean bien. Y se hizo el mismo tratamiento. Fue una cinética esta de represión y la anterior fue de inducción. ¿Vale? Ok, igual, círculos llenos, actividad total, círculos vacíos, actividad específica, ¿no? Nada más que una, pues, por eso cambia la escala, ¿no? Está referida a miligramos por de proteína. ¿Ok? Siguiente. Bueno, la pregunta 17 tiene varias partes. La primera es que concentrar los resultados de los experimentos realizados con Amital y bueno, ahí puse la tabla. Y de la otra parte es qué es el Amital. Es un derivado del ácido barbitúrico y también es conocido como tiopentano de sodio. Estos son utilizados, bueno, los derivados de este ácido son utilizados para hacer fármacos que se utilizan para sedar al sistema nervioso central. Y en este caso es un inhibidor del complejo 1 de la cadena de transportadora de electrones, que es la NAD deshidrogenasa. Lo que va a hacer el Amital va a ser evitar la transferencia de electrones del complejo 1 hacia los otros complejos y esto lo va a hacer afectando sobre el centro ferrosulfurado de la NAD deshidrogenasa, evitando el paso de los electrones de flavin mononucleótido al centro ferrosulfurado. Y por lo tanto, pues la cadena se va a ver afectada y esta inhibición va a conllevar a una reducción del bombeo de protones. Y pues sin gradiente de protones se va a afectar a la síntesis de ATP. ¿Me puedes pasar a la que sigue, por favor? Bueno, la otra parte de la pregunta es decir cuál es la función fisiológica de la enzima succinato deshidrogenasa en Escherichia coli. Y bueno, la succinato deshidrogenasa es el complejo 2 de la cadena transportada de electrones.
Y esta es una enzima inducible que no va a bombear protones, solamente los va a dejar pasar. En Escherichia coli, pues como sabemos es un microorganismo que es anaerobio facultativo y tendrá su cadena de transportador de electrones donde participa esta enzima. Eh, pues básicamente su función va a ser dejar pasar a los protones hacia los otros complejos y se puede decir que esta enzima es un punto de entrada a la cadena transportadora de electrones. Y la otra pregunta era cómo puede crecer Escherichia coli empleando el succinato como fuente de carbono y energía. Y como ya hemos visto, pues el succinato se va a adicionar al microorganismo cuando se cultiva y lo va a utilizar como fuente de carbono. El succinato pues va a inducir la síntesis de la succinato deshidrogenasa y pues va a haber, cuando esto pase, va a haber una alta actividad de la enzima. Y cuando no haya succinato presente, la enzima sí va a existir, pero en cantidades muy pequeñas. Después pues va a crecer en el complejo 2, que es la succinato deshidrogenasa, y aquí el succinato va a ser el donador de electrones. Mm, y por ejemplo, si estuviera presente la mitad, como en la tabla que estaba al principio, pues solo va a afectar al complejo 1 y el microorganismo, que en este caso es Escherichia coli, puede seguir respirando y creciendo con la presencia de succinato. A ver, vamos nada más aquí a hacer unas cosas. Am, eh, en la cadena mitocondrial, tengo complejo 1, complejo 2, quinona, nuestra ubiquinona, tenemos el complejo 3, el citocromo C y el complejo 4, ¿no? Y la ATPasa sintasa, ¿vale? Eso es en la mitocondria, ¿sí? En eucariotes, plantas, el perro, el gato, los abuelos, los papás, tus hermanos, latosos, todos ellos, ¿vale? Todos tenemos en este caso mitocondrias. Pero aquí estamos hablando de bacterias. En bacterias tenemos algo que se llama, son complejos respiratorios también, pero ya no los etiquetamos como 1, 2, 3, no, porque en particular en Escherichia coli no tienen complejo 3. Entonces, el que es como el complejo 1 mitocondrial, sería aquí nada más llamarle la NADES-hidrogenasa, el complejo NADES-hidrogenasa de Escherichia coli. El complejo succinato deshidrogenasa de Escherichia coli. Si esa parte, sí, chicos, para que no me digan, es que el complejo 2 de Escherichia coli, ok, pero no tiene complejo 3 y ya después tendremos el 4, no. Tiene un complejo que es como el 4 de nosotros, que es la oxidasa terminal de Escherichia coli. Eso sí lo tiene, pero no tiene citocromo C ni complejo, en este caso 3, ¿vale? Entonces, está más como más padre para cuando hablemos de bacterias, decirle que es una deshidrogenasa, es un succinato deshidrogenasa, que sí es análogo a la nuestra, ¿no? Que sería complejo 1 y complejo 2, ¿vale? Pero eso nada más como un detalle, ¿sí? Para que también ahí veamos diferencias. Las cadenas respiratorias de bacterias son más chiquitas, son más pequeñas, están más compactas, tienen menos elementos, ¿vale? Entonces, vamos a regresarnos tantito a la otra diapositiva, porque voy a retomar muchas cosas de las que dijo Citlali, que están bien, de hecho, nada más estoy haciendo ahorita como unas precisiones, pero fíjense bien, entonces, el amital, Citlali, en Escherichia coli, ¿a quién estaría afectando?
como por ejemplo, cuando, ya voy a empezar con política, cuando llenaron el Zócalo Peña Nieto con gente que trajo de varios lados, ¿sí? ¿Vale? ¿Cómo le dicen a esa gente? ¿Un acarreador? Ah, muy bien. Le dicen a esa gente acarreados, entonces, ok, este sería un acarreador de electrones, ¿vale? ¿Sí? Nada más está pasando de un lado al otro. Muy bien. Y tendríamos en este caso también la suspensión celular. Ok. Yo les voy a pedir, por favor, que en la celda pongan la suspensión celular primero, ¿sí? Bueno, no importa el orden, pero que sean los primeros elementos. La suspensión, el cianuro de potasio. La suspensión, el cianuro de potasio, el regulador, eso no me importa en qué orden vaya. Pero suspensión, cianuro de potasio y el regulador, ¿vale? ¿Y por qué esto? Es para que primero la célula entre en contacto con el cianuro de potasio, esté en contacto con él. Después pueden poner en este caso el 2,6-diclorofenol-indofenol y el metosulfato de fenacina, pero no vayan a poner todavía el succinato. Lo vamos a poner ya en el espectrofotómetro, ¿vale? Enfrente del espectrofotómetro, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando lo hayamos colocado ya el succinato en la celda? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo tienes ahí, Roberto. Ok, pues vamos a empezar a leer. Bueno, sí, la lectura. Ok, pero ya que terminé, aquí está mi celda, está muy grandota, ya sabes, Ok. Ajá, Sí, bueno, lo vamos a sellar con el papel parafín. Papel parafín, y luego y lo vamos a mezclar por inversión. 2 veces, se acabó. Y luego que lo hayamos mezclado inmediatamente, lo pasamos a la lectura. Lo metemos al espectrofotómetro y empezamos a hacer ¿qué? Pues la lectura, a 600 nanómetros. Muy bien. ¿Cada cuánto? Voy a ir registrando lecturas. Cada 30 segundos por 5 minutos. Muy bien, ¿vale? Ya les diremos si 30 segundos o 1 minuto, ¿vale? Pero obviamente no voy a esperar así hasta que termine la celda. Puedo estar ya, así como leí una, puedo estar metiendo otra celda y ya sé con un cronómetro cuánto tiempo de diferido tiene, ¿vale? ¿Sí me entienden en esa parte, chicos? O sea, no esperarme a que termine el tiempo de una, luego la otra y luego la otra para que termine el experimento. Nos vamos a tardar mucho. Podemos estar intercalando, ¿sí? Las 4 celdas en los tiempos. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? ¿Seguros, seguros? ¿Todos? Profesor, ¿no hay automuestreador? ¿Mande? ¿No hay automuestreador para el espectrofotómetro? ¿No hay un qué, perdón? ¿Automuestreador? ¿Automezclador? No, automuestreador. Ajá, que toma las muestras ya. Ah, no. Que es como un carrito, ¿no? Que pones, bueno, sí. Pensé que había. No, nada más es un aparatito así en donde manualmente uno tiene que ir metiendo las celdas y nada más hay para una sola, ¿vale? Pero sí se entiende lo que le estoy diciendo, chicos. O sea, el que tener tiempos diferidos para que, ya metí esta, el otro tubo lo prepararon a los 10 segundos después, pum, meto el otro, estoy diferido por 10 segundos, por 15 segundos, y después vuelvo a repetir, ya cuando llega el minuto, vuelvo con el primer tubo, ¿no? ¿Vale? Lo vamos a explicar más a detalle de todas maneras el día viernes, pero tengan en cuenta que podemos manejar en un solo tiempo esto. Puede ser desde 5 hasta 15 minutos que vayamos a hacer el ensayo, ¿sí? Dependiendo de cómo esté la actividad del enzima, ¿vale? ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, profe. ¿Con qué vamos a ajustar el aparato ya por último? Ok, va a ser con un blanco regulador de fosfato. Que solamente tiene regulador de fosfatos. ¿Qué vamos a leer? A 600 nanómetros. El porcentaje de... bueno, no recuerdo bien, pero ¿es transaminancia? Transmitancia. Transmitancia, ok. Acuérdense que es como lo contrario de absorbancia, ¿no? La absorbancia es que se registró tanta absorción de energía. La transmitancia es que se dejó pasar tanta energía. ¿Vale? ¿Sí? Sí, profesor. Y si el metosulfato de fenacina es amarillo en su forma oxidada y el 2,6-diclorofenol-indofenol es en su forma oxidada es color azul,
y voy a estar viendo reacciones de óxido-reducción, ¿cómo esperan ver esos tubos después? A medida que pasa el tiempo. Amarillo y azul. Amarillo, bueno, ya. Es amarillo y azul. Voy a acá poner acá una de Thalía. Amarillo y azul quedan. Esos de kinder. Verde. Verdes, pero dependiendo cómo esté la actividad de la enzima, pues vamos a ver diferentes tonalidades. ¿Sí? Lo que se espera, ¿vale? Ok. Terminamos de ver, perdón, ya me pasé 2 minutos. Terminamos de ver las otras preguntas la siguiente clase, el miércoles, y ahorita quedamos hasta aquí y el viernes nos vemos en el laboratorio. ¿Sí, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profesor, solo Sí, una duda. profe. Sí. Ay, Dios. En caso de que no consigamos el parafil, ¿qué se podría hacer sustituto? Es que sería plástico autoadherible, pero no, si no, no te preocupes. Le pregunto al maestro Gabriel si tiene por ahí guardado. ¿Vale? Estaba viendo y Está muy caro. están caros y aparte no llegan en la semana. No, y aparte es un rollote así, y nada más necesitamos unos cuadritos, ¿vale? Yo tengo, profesor. Ah, miren, Mauricio tiene. Entonces, con que lleve una tirita de eso, ya nos puede alcanzar para todos, ¿sí? Ok. ¿Vale? Con 4 cuadritos ya la hicimos, porque tengo 4 equipos, y van a ser 4 equipos con 4 celdas. Entonces, con 4 y bien distribuido nos alcanza, ¿vale? Ok, profesor. ¿Sí? Entonces, tempranito, por favor, chicos. ¿El Primer- viernes se quiere? 2 de la tarde, primer piso del Departamento de Microbiología, edificio que es bajando el puente. Si ustedes entran por la entrada principal, van a cruzar el puente y bajando el puente, ahí es el primer edificio. En el primer piso, laboratorios 7 y 9 del Departamento de Microbiología. ¿Sí? Bata puesta, cerrada, por favor. Quien tenga cabello de telenovela largo, pues por favor se lo agarra y se lo pone debajo de la bata. ¿Vale? Yo también quiero tener así el cabello, pero no, ¿sí? Por favor, pantalón, chicos. Yo también ando en mi casa en calzones, pero para laboratorio, por favor, pantalón también ustedes, muchachas. Por favor, no shorts ni faldas, pantalón. ¿Sí? ¿Vale? Sí, Ok, profe. profesor. Bueno,